Vamos a comenzar con la clase de hoy. La idea para hoy es, bueno, empezamos con unos repasos de teórico, ¿no? Vimos, con unos conceptos teóricos, vimos lo que es el hardware, vimos lo que es el software, llegamos hasta los lenguajes de programación, que son los que me van a permitir hacer los programas que ejecutan en una computadora. En la clase pasada, Ernesto les presentó un poco Octave, cómo es el entorno, para que se vayan familiarizando. Y en las clases de esta semana de práctico, acuérdense que son en sala de máquinas, donde van a resolver el práctico 1. Y la idea también es un poco que se familiaricen con el entorno de trabajo Octave y vayan viendo algunas características de cómo se trabaja ahí, ¿tá? Con ese lenguaje de programación. La idea, bueno, a ver si hacemos silencio. La idea entonces para hoy es empezar a acercarnos a conceptos de programación. Como siempre les cuento en esta parte, en toda esta parte introductoria del curso, muchas de las cosas que vemos en este curso, en realidad son conceptos que vemos en una clase, pero que en informática capaz que llevan un curso o llevan 2 o 3 cursos, ¿tá? Pero es bueno que tengan un conocimiento general sobre eso, ¿tá? Hoy vamos a empezar a hablar, bueno, de qué es un programa, de cómo se diseña un programa, cómo se llega a un programa que resuelve un problema, antes de empezar a trabajar directamente sobre los lenguajes de programación. Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones y algunas cosas así para estar claros de qué estamos hablando. Y una cosa que es importante, que todos deberíamos tener claro, es que básicamente la tarea principal que realiza una computadora es ejecutar programas. Todo el tiempo, ¿tá? Esto capaz que para alguno puede parecer una sorpresa, pero no lo es. O sea, la computadora incluso cuando no está haciendo nada, está haciendo cosas, ¿tá? Si se acuerdan cuando hablamos de la CPU y el reloj y la cantidad de instrucciones que puede ejecutar por ciclo, ¿tá? Una computadora, a partir de la frecuencia de su procesador, tiene que ejecutar una instrucción. Si la computadora no tiene que hacer nada, hay una operación que es no hagas nada. Pero la computadora está ejecutando en cada ciclo en el que puede ejecutar una instrucción, ¿tá? No es que como que se apaga y si vuelvo a trabajar con ella vuelve a funcionar, ¿tá? Entonces, esos programas que están ejecutando en una computadora van a hacer fundamentalmente esta tarea, que es procesar información. Procesar información es tan vago y tan amplio como ustedes quieran, ¿eh? Desde trabajar en Excel para resolver unas cosas a usar un programa de mensajería instantánea para mandarle un mensaje a otra persona. Cuando estoy en el Google Talk, en realidad hay un procesamiento de información que es agarrar el mensaje que yo le paso a esa computadora y transmitirlo a través de internet hacia otra persona, digamos, ¿tá? Capaz que es un procesamiento mínimo, no es lo que uno está acostumbrado a entender como eso, no involucra cálculos sofisticados ni complicados, pero la computadora está haciendo una tarea con esa información que tiene, ¿tá? Y esta noción la vamos a ver a lo largo de la clase de hoy y va a ser fundamental cuando empecemos a programar nuestros programas. Vamos a ver que hay dos cosas que están muy emparentadas cuando yo hago un programa. Instrucciones, un conjunto de instrucciones o una especie de algoritmo, que es lo que quiero que se haga, y un conjunto de datos. A un algoritmo, un programa, siempre va a trabajar con un tipo de datos. Desde el punto de vista de usuario, uno lo puede pensar al nivel obvio. Si yo quiero hacer un procesamiento de números del estilo de lo que hago en una planilla electrónica y lo escribo en el Google Talk, lo que va a pasar es que no está bien, ¿no? Estoy usando la herramienta incorrecta para eso. Lo mismo va a pasar con los programas. Cuando nosotros diseñemos una función, hagamos un programa que hace algo, ese algo
tiene sentido para algunos datos, no para cualquier cosa. ¿Tá? Entonces esos dos conceptos van bastante atados. Bueno, para empezar, algunas definiciones que están sacadas de la Real Academia. Vamos a ver que no están, que algunas están bastante emparentadas. O sea, ¿por qué se le llama? Yo creo que acá en la gestión de proyectos no se usa tanto la palabra programa, se habla más de plan, me parece. Pero en España se habla bastante más de programa. Por ejemplo, idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. Eso es programar. ¿Tá? Para nosotros yo creo que sería la palabra planificar, no soy un experto en eso, pero ¿tá? La palabra programar, idear, o sea, tener como darse cuenta de cómo es la forma que hay que hacerlo, ordenar, o sea, hay una noción de orden. Piensen en un proyecto, yo no puedo hacer cualquier tarea en cualquier momento, si no, no voy a llegar al resultado que quiero, para realizar un proyecto, para obtener un cierto resultado. Eso mismo es un programa informático, lo único que aplicado a una computadora, básicamente. Bueno, hay otras definiciones que también tienen puntos de contacto. Esta es la que se parece más realmente a un programa informático. Vamos a ver ahora después cuando vayamos avanzando sobre ese concepto. Bueno, programar también es preparar ciertas máquinas por anticipado para que empiecen a funcionar en el momento previsto. Preparar datos previos indispensables para obtener la solución de un problema mediante una calculadora electrónica. Acá hay una que está bastante alineada, digamos. Igual acá está centrado como en los datos que preciso para resolver el problema. Y es elaborar programas para la resolución de problemas mediante ordenadores. Igual usa la palabra programas, así que no termina de quedar claro de qué está hablando. Nosotros, por lo menos en Uruguay, no usamos mucho la palabra programa en este sentido, pero fíjense, proyecto ordenado de actividades. Otra vez la noción de actividades y es para hacer algo. ¿Tá? Siempre esas cosas están como de la mano. Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto. ¿Tá? Y esta es la que tiene que ver con la informática, que ahora después vamos a ver un poco más en detalle, no la definición, sino qué significa realmente. Conjunto unitario de instrucciones que permite a un ordenador realizar funciones diversas como el tratamiento de textos, la resolución de problemas matemáticos, el manejo de bancos de datos, ¿tá? Pero fíjense, conjunto unitario de instrucciones. Esa noción de unitario quiere decir que tiene un sentido en conjunto, no son cosas sueltas. ¿Tá? Eso también está en el proyecto, es algo para hacer algo. ¿Tá? Acá en esta definición lo que no está es la noción de orden, que sí están las otras, pero en realidad los programas van a tener el tema del orden. Entonces, cuando hablamos de programación, digamos, de computadoras, básicamente estamos hablando de elaborar programas para que ejecuten en una computadora. ¿Tá? Programas informáticos. Hay muchas de estas palabras que son lo mismo, que son sinónimos, que las puedo llegar a usar de forma intercambiada. Creo que... La verdad que no lo sé exactamente, pero creo que computadoras viene más como del inglés, de la palabra computer, digamos. Creo que informática viene del francés, que es informatique o algo así. Incluso en España se usa ordenador también, o sea, pero todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Básicamente es ingresar en la computadora una secuencia de órdenes o instrucciones para permitirme lograr un cierto objetivo. ¿Tá? Eso básicamente va a ser hacer un programa, nada más que eso. ¿Tá? Pero fíjense,
secuencia, instrucciones, objetivo. ¿Ah? Voy a insistir con eso porque cuando resolvemos problemas prácticos, una parte del problema, en general, es darme cuenta qué datos preciso para resolver ese problema. ¿Ah? Y eso a veces puede ser evidente y a veces no es tan evidente. Y, si se quiere, con un poco más de poesía, no sé, es el arte de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos. ¿Ah? Y esto es, digamos, cuando tuvimos una de las primeras clases, yo lo mencionaba con el ejemplo de las simulaciones, ¿no? O sea, capaz que uno a veces está acostumbrado a pensar las cosas por cómo es la dinámica cotidiana de la industria uruguaya, pero donde no se usa tanto la computación como herramienta de simulación, digamos, pero este tipo de cosas son bastante comunes en otras partes de países, en otros países, ¿no? O sea, si yo tengo que ensayar un modelo, algo concreto, es mucho más fácil hacer un montón de simulaciones previas, y si yo quiero construir ese modelo para ver que efectivamente pasa lo que yo creo que pasa, termino construyendo un mejor modelo, porque aprendí muchísimo en la etapa de simulación. ¿Tá? Me da la posibilidad de, en vez de hacer un ensayo, hacer 10.000 ensayos o millones de ensayos, todos los que quiera. ¿Tá? Otra vez acá, esto en la clase de hoy voy a insistir bastante porque cuando pasemos a los programas vamos a ver que todos estos conceptos, cuando pasemos a escribir programas concretos, vamos a ver que todos estos conceptos aparecen. Conjunto de instrucciones que le indica a la computadora cómo llevar adelante una tarea en particular. ¿Tá? Es básicamente eso. Ya lo vengo diciendo, así que no voy a poner más hincapié. Lo que sí es interesante, sobre todo para ustedes que habitualmente no hacen ese tipo de tareas, es que existen programas de muy distinta complejidad. Pueden haber programas que ocupen 2 o 3 líneas y que sean un programa realmente que resuelven un problema concreto y súper útil, o podemos pensar en sistemas operativos como Linux o como Windows o el que se nos ocurra, que tienen millones de instrucciones. ¿Tá? Y depende un poco del tipo de problema que yo quiera resolver, la complejidad o la cantidad de instrucciones que va a requerir ese problema. ¿Tá? Vamos a hacer este ejemplo y después les voy a decir porque a mí no me gusta mucho, pero para una primera aproximación está bien. Cuando uno va a hacer una receta, va a cocinar algo, tiene también estas mismas nociones. ¿Ah? Un conjunto de instrucciones que le van a decir a la persona que va a preparar esa comida, eso que va a hacer, cómo preparar el plato. ¿Ah? Y voy a tener asociado todos estos conceptos que yo decía. Los ingredientes, que podrían pensarse como los datos, o sea, la entrada. ¿Tá? Esto también lo vamos a volver a mencionar más adelante. O sea, los datos son como la entrada al problema, al programa informático que estoy resolviendo. Los ingredientes serían la entrada en el caso de la receta. La secuencia de pasos, que es el proceso, que es la ejecución del programa, y voy a tener un resultado, ¿no? En el caso de la receta, por ejemplo, una torta, no sé. Digamos, es exactamente la misma noción, que en realidad está bastante emparentada con la noción de algoritmo. Después vamos a ver eso, que a veces de matemáticas lo tenemos un poco olvidado, digamos, que manejamos esa noción de algoritmo, o sea, secuencia finita de pasos que me permiten obtener un cierto resultado.
En muchos casos, como estamos acostumbrados, después vamos a hablar un poco de algoritmos, así que eh, como tenemos bastante incorporado algunas cosas que hacemos en matemática, nos olvidamos que son algoritmos, ¿tá? Pero muchos de ellos lo son. Entonces fíjense esto, esta noción, ¿no?, de programa informático emparentada con la noción de algoritmo matemático, emparentado con receta. ¿Por qué les digo que a mí no me convence mucho esto de pensar que la receta es igual a la noción de programa informático? ¿Se les ocurre por qué? ¿Qué le ven de distinto a esto? Yo escribo la función factorial y la ejecuto en la computadora A con un valor. ¿Qué me tiene que dar? Factorial de ese valor. La ejecuto en la computadora B con el mismo valor, y ¿qué me tiene que dar? El factorial de ese valor. En las recetas eso típicamente no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque el nivel de especificidad de las instrucciones en general es bastante vago. Dice mezcle tal cosa, revuelva un poco. Si los programas que nosotros hiciéramos fueran así de generales, podría pasar que una computadora diera un resultado distinto al otro, digamos, ¿tá? Entonces, esta noción capaz que está buena para eso, si no se acuerdan del concepto de algoritmo, para como un primer acercamiento, pero acá hay un problema grande, que es que las instrucciones en las recetas suelen ser ambiguas. En informática no puede haber ambigüedad. Una instrucción de un programa hace solamente lo que dice, no puede hacer cosas distintas de alguna forma, por decirlo así. ¿Tá? Bueno, salvo esa objeción, digamos, en general las nociones son bastante parecidas. ¿Se entendió esto más o menos? Entonces, esto ya lo mencioné en algunas de las PPTs anteriores, pero es importante remarcarlo. Cuando resolvamos un problema, la clase que viene vamos a empezar a ver algunas estructuras de programación y vamos a ir avanzando en las clases sucesivas. Cuando vayamos a resolver problemas en concreto, yo siempre voy a pedirles que antes de empezar a resolver el problema, identifiquemos qué datos precisamos para resolver ese problema, ¿tá? Entonces, básicamente, aparte de tener las acciones necesarias, ese conjunto de instrucciones que me van a permitir resolver el problema, para eso, en general, yo lo que voy a estar haciendo es procesando unos ciertos datos, ¿tá? Y una parte importante de ese problema es identificar cuáles son los datos que preciso para calcular eso, ¿tá? ¿Se entendió esto más o menos? Básicamente todos los programas, o la mayoría de programas, lo que hacen es hacer algún tipo de transformación o operación sobre esos datos de entrada para obtener un resultado de salida. Pero eso es lo que voy a estar haciendo todo el tiempo. Bueno, acá, como les decía, hay algunas cosas que nosotros hacemos en el curso que de alguna forma están simplificadas a lo que es un problema en el mundo real, digamos, ¿tá? Acá vamos a hablar un poco de la metodología general de, bueno, si yo tuviera un problema que quiero resolver con una computadora, ¿cómo tendría que afrontar eso? ¿Tá? Y después vamos a ver que en el curso en general nos vamos a centrar un poco
acá. Esta parte del análisis del problema y de las soluciones en general va a quedar un poco por fuera en un sentido amplio de eso, ¿tá? Pero bueno, si yo quiero resolver un problema utilizando computadoras, básicamente lo que voy a tener que hacer es un análisis del problema real que tengo, primero, encontrar y diseñar algún algoritmo que me permita resolver ese problema y finalmente escribirlo en un lenguaje de programación concreto. Pero todas estas cosas son como de más alto nivel. Acá estoy parado en el problema, acá estoy parado en el algoritmo, en la secuencia de pasos que me va a llevar a resolver ese problema y recién acá estoy en código concreto en un lenguaje. ¿Se entiende eso más o menos? O sea, estoy como en 3 niveles distintos de abstracción en cada uno de esos. Acá sería el problema en términos abstractos más parecidos al mundo real, ¿no? Bueno, para hacer esto yo preciso tal cosa, tal otra, para resolver, no sé, un cálculo de mareas o algo, preciso los niveles del agua a tal hora, la velocidad del viento, esto, lo otro. A partir de todo eso, bueno, tendría que tratar de entender qué tipo de algoritmo tendría que usar para predecir con un cierto conjunto de datos el resultado que quiero tener. Y después habría una etapa final de agarrar y decir, bueno, voy a usar estas ecuaciones matemáticas que las voy a resolver de esta forma. Lo que tengo que hacer es escribir un código finalmente que resuelva ese problema. Pero siempre tengo como esos 3 planos. En la parte de análisis del problema, en general, que como les decía es una parte que está un poco por fuera en el curso, en general, una de las estrategias que se suele usar, de las más comunes en informática, tiene que ver con partir el problema en subproblemas más pequeños, ¿no? O sea, si yo tengo eso, que resolver un sistema gigante, lo que hago es trato de partirlo en unidades más chicas y encontrar soluciones a esos problemas más chicos y que la combinación de soluciones de esos problemas más chicos me lleve a la solución al problema general. Esto es el análisis de problemas en general de la realidad, que está bastante vinculado con entender requerimientos en informática. Es un área bastante grande y hay un problema importante que tiene que ver con la ambigüedad, digamos, voy a poner algunos ejemplos, pero los ejemplos que se me ocurren son todos de informática y no de las áreas de ustedes, pero para que quede claro, ¿no? Una institución grande, no sé, un banco, alguien va a contratar informáticos para que le hagan un programa que hace algo. Una parte importante es entender qué es ese algo que quiere hacer esa institución, ¿no? ¿Qué quiere que haga ese programa? Y eso que parece tan fácil como decir, bueno, ¿qué querés que haga tu programa? Cuando ese programa es muy grande, la gente se empieza a olvidar de cosas que quiere que estén en ese programa, ¿no? Si vos tenés que explicar, vos querés un programa que te simplifique tu trabajo y te deje hacer esto, te deje hacer aquello, te deje hacer un montón de cosas, en general, bueno, la gente se olvida de decir algunas cosas las dice con cierta ambigüedad, a veces dice que quiere una cosa y quiere otra, Entonces, esta parte es una parte en la que los que estudian ingeniería en computación, digamos, cuando trabajan con el mundo real, los clientes informáticos, gente que te contrata para hacer un programa para algo, hay mucho trabajo acá de entender realmente qué es lo que quiere el otro. ¿Por qué? Porque las etapas que siguen después son bastante costosas. Diseñar un algoritmo, programarlo y eso para llegar a un programa que cuando el usuario se sienta y lo va a usar dice, ah, no, pero esto no hace lo que yo quería, tenías que haberle hecho tal cosa. Y capaz que eso que querés que cambie es incambiable.
¿Ah? Para pensarlo en términos de otras carreras, cuando uno, no sé, a un ingeniero civil o un arquitecto le pide que haga una casa, todos sabemos de qué estamos hablando, más o menos. Entonces es fácil, le decís, bueno, no sé, quiero que tenga 2 pisos, un baño, un no sé qué, y es más fácil ese diálogo y es más fácil que a partir de ese diseño, no es que yo cuando entro a la casa me doy cuenta, pero yo quería otro baño. Eso no te pasa, digamos, no es común. Sin embargo, en este otro tipo de problemas, en informática, es bastante más difícil porque el que trabaja de afuera, el informático, no entiende la realidad del negocio con el que está trabajando. Un informático no sabe cómo funciona un banco. Capaz que hoy en día, un informático después de trabajar 20 años con bancos, sí entiende cómo funciona. Entonces le tienen que explicar, le tienen que decir, bueno, esto es así, esto pasa por acá, este trámite va por allá. Donde algo no lo entienda, capaz que eso involucra el tomar una decisión en el diseño de la solución que después la vuelve inviable o no usable. ¿No? ¿Se entendió eso más o menos? La verdad que no me di cuenta de incluirla. La clase que viene traigo... Hay un dibujo bastante famoso en informática que es está hecho como una tira cómica que es una goma colgada de un árbol, ¿no? Lo que existe, ¿no? Como una hamaca hecha con una goma colgada del árbol, y es cómo lo quería el que lo pensó, ¿no? Cómo fue pasando las siguientes etapas de informática y qué construyeron después al final. Se los traigo a la clase que viene para que lo vean, o lo agrego al EVA, porque es una dificultad importante en la informática. Entender qué es lo que quiere la otra persona cuando me está hablando de un problema. ¿No? Bueno, eso en general a ustedes no debería pasarles, porque ustedes en general cuando quieren resolver un problema, en general saben qué problema quieren resolver, pero igual no es trivial bajar de eso a un algoritmo. ¿Tá? Como les decía, en este curso no vamos a hacer nada de esto. Vamos a partir de letras más concretas de problemas que ya está, que prácticamente el algoritmo que hay para resolverlo es único o hay muy poca posibilidad de alternativas. Dijimos que la segunda etapa, después de que yo entendí bien el problema, es encontrar algún algoritmo que me permita resolver ese problema. ¿Tá? Un algoritmo, básicamente, es un procedimiento detallado paso por paso para resolver un problema. Acá es la misma noción, de alguna forma, de algoritmo que teníamos en matemática. ¿Tá? No sé, en la clase de práctico, creo que es en el práctico 2, que van a ver algoritmos, van a discutir algún algoritmo de matemática. Bueno, no sé, ustedes son más chicos que yo, así que capaz que aprendieron a hacer las multiplicaciones a mano distintas que yo. Pero cuando yo iba a la escuela me las enseñaban así. Multiplico este por este, 6, multiplico este por este, 3, multiplico este por este y lo pongo acá. Multiplico este por este y lo pongo acá, sumo, 6, 7, 2 y eso me da como resultado la multiplicación. Esto es un algoritmo, una secuencia de pasos. Yo hago esto, multiplico, hago esto, no sé qué, y como resultado obtengo la multiplicación. Y no tiene ninguna magia, ¿no? Esto es... En este paso lo que estoy haciendo es 12 por 3. Estoy descomponiendo este número, ¿no? Esto lo puedo escribir como 20 más 3. Entonces estoy haciendo 3 por 12 y estoy haciendo 20 20 por 12. ¿Ah? 20 por 12, que es 200, esto es 36,
y esto es 240, y por eso es que la maestra me hacía poner el número corrido acá. ¿Ah? Esto multiplicaban así o no multiplicaban así. Está, bueno. La explicación de esta es obvia, después de que uno maneja cierta matemática, es eso, estoy descomponiendo esto en dos números y estoy aplicando como la distributiva y multiplicándolos por separado. ¿Por qué lo corría para allá? Porque es este 10 que tengo acá, digamos. Y bueno, cuantos más cifras tenía acá, en realidad era 100, 1000, etc. ¿Ah? Pero nosotros en matemática usamos montones de algoritmos, a veces ni siquiera nos damos cuenta que son algoritmos porque los tenemos tan incorporados que no... Pero es la misma noción. Las instrucciones tienen que ser claras y sin ambigüedades, y lo bastante específicas para ejecutarse y terminar en un número finito de pasos. Eso capaz que es lo único de la noción de algoritmo matemático que podíamos llegar a no acordarnos, ¿tá? Pero esta noción de secuencia de pasos que me da un resultado y que tiene que estar claro, yo tengo que saber en cada paso del algoritmo qué voy a hacer. Lo importante acá, o lo que es bueno recordar, es que es un número finito de pasos. No puedo tener un algoritmo que lleve infinitos pasos. ¿Por qué? Porque nunca llegaría al resultado, digamos. ¿No? Entonces, asociado a la noción de algoritmo está eso, de que la secuencia de pasos es finita. Yo creo que en el práctico el ejemplo que se ve es obtener el máximo común divisor entre dos números, que es un algoritmo que se va restando un número con el otro. No sé si se lo acuerdan, pero creo que ese está en el práctico. Pero uno podría, por eso, uno podría escribir algoritmos para cualquier cosa. Hay un cuento de Cortázar también, que si subo el cómic voy a subir eso, que se llama Instrucciones para subir una escalera o algo así, o para bajar una escalera, no me acuerdo, que básicamente lo que hace es como una persona que le tiene que enseñar a otro cómo se sube o se baja una escalera, y lo que hace es describir el algoritmo, ¿verdad?, de subir y bajar una escalera, que parece un poco ridículo, pero es bastante entretenido. Pero cualquier descripción de procedimiento que cumpla estas pautas, claro, sin ambigüedades, pasos finitos, y para obtener un objetivo concreto, es básicamente un algoritmo. Bueno, esto mismo que decía, finito ya recalqué acá, o sea, tiene un fin, o sea, un número determinado de pasos que tengo que ejecutar. Precisos quiere decir dos cosas. Tiene que estar claro el orden en que hago los pasos, no es que es con esta secuencia de pasos, de cualquier forma me da el resultado, pero aparte esos pasos tienen que no tener ambigüedades, ¿tá? Tiene que ser claro qué es lo que tengo que hacer. Y esto es importante y va a ser, y es fundamental en informática, que es que si yo sigo ese conjunto de pasos más de una vez, voy a obtener el mismo resultado, ¿tá? Si la entrada es la misma, digamos, ¿no? O sea, si yo calculo factorial de 6 y hice un programa que calcula factorial de 6, siempre me tiene que dar el mismo resultado. No puede en una máquina darme un valor, en otro, o que a veces dé un valor y a veces de otro, ¿tá? La única posibilidad que yo tendría de que un programa dé resultados distintos es que mi algoritmo tenga aleatoriedad. Por ejemplo, capaz que alguno en alguna de sus profesiones, de sus carreras, digamos, sintió hablar de los métodos Monte Carlo, por ejemplo, que a veces se usan para hacer simulaciones, alguna estimación de un valor. Bueno, ahí en general estoy generando valores aleatorios que me permiten estimar algo. Bueno, si tu algoritmo lo que hace es generar valores aleatorios, obviamente que no te tiene por qué dar lo mismo, ¿tá? Pero en esta noción que tenemos de algoritmo, ¿tá?, una misma entrada tiene que dar siempre el mismo resultado.
Y entonces, como les decía, esos datos con los que voy a trabajar, ¿no? Todo lo que dije hasta acá es un algoritmo. Ahora agregamos, ¿qué agrega computacional? Bueno, que voy a tener una entrada, que son esos datos sobre los que voy a trabajar, y voy a producir una salida. ¿Ah? Que van a ser valores de salida. ¿No? Y esto ya lo había mencionado algunas transparencias anteriores, que es que ese algoritmo computacional, ese programa computacional, básicamente lo que va a estar haciendo es transformando esa entrada en la salida que yo quiero. Que a veces es todos los datos que recibo los que voy a modificar y a veces no. Va a depender del problema que yo quiera resolver. Pero por ejemplo, no sé, si yo quiero calcular el promedio de un conjunto de valores, voy a tener, mi entrada va a ser el conjunto de valores y lo que voy a ir haciendo para obtener ese dato de salida, para transformarlo en ese dato de salida, por ejemplo, es ir sumando los valores y contando cuántos elementos tengo, digamos. Esa va a ser la transformación. La transformación no quiere decir que yo convierta cada dato que recibo en otra cosa. Capaz que lo que estoy haciendo es eso, es haciendo una sumarización de cosas, ¿tá? Pero estoy de alguna forma como modificando esa entrada para obtener esa salida. Cuando tengo que expresar un algoritmo, tengo que decir, bueno, para resolver este problema, la secuencia de pasos que hay que seguir para hacerlo es este. Puedo intentar expresarlo de muchas formas, digamos. La más común o la primera opción, digamos, que a uno le sale es expresarlo en lenguaje natural. O sea, decir, bueno, para hacer la multiplicación lo que tenés que hacer es agarrar este número, lo multiplicás por esto, después mirás este otro, multiplicás. En general el problema que tiene el lenguaje natural es que es bastante ambiguo. Cuando uno escribe las cosas en lenguaje natural, a veces lo lee una persona e interpreta una cosa, entiende una cosa de eso, y a veces lo lee otra, interpreta una cosa distinta. Entonces, en general, no es una buena opción el lenguaje natural. Esto mismo es lo que pasaba, como les decía, a nivel de entender los requerimientos que tiene un problema. O sea, si yo expreso las cosas en lenguaje natural, a veces pasa que dos personas leen eso y entienden cosas distintas. Es algo bastante más común de lo que uno podría llegar a creer. No sé, un ejemplo sencillo de eso para que lo interpreten es qué pasa con el o. Pasa tal cosa o tal otra. En el idioma castellano no tenemos una forma definida de decir si ese o es inclusivo o exclusivo. Si ese o es o haces A o haces B, pero nunca haces las dos, o podés hacer las dos. Eso, por ejemplo, no. Entonces una persona lo puede leer y entender que A o B es una de las dos cosas y la otra persona puede interpretar que se acepta que se hagan las dos cosas. ¿Tá? Por ejemplo. Entonces, se han desarrollado algunas técnicas para tratar de eliminar ese nivel de ambigüedad que tiene el lenguaje natural. Una que se sigue usando bastante para, no quizá para hacer programas chicos, digamos, pero sí para entender. Ahora se ha llevado ese tipo de metodología a los procesos, por ejemplo, para tratar de escribir un proceso. Son los diagramas de flujo, que son los que vamos a ver a continuación. Y después hay otra cosa que está un poco más cerca
de los lenguajes de programación, es como una cosa intermedia entre un lenguaje natural y lenguaje de programación, que se llama pseudocódigo, ¿tá? Que se usa bastante en informática. Acá depende un poco de la complejidad de lo que esté haciendo. Me parece que hoy en día en la práctica esto se usa para cosas grandes, para entender como un funcionamiento general, sobre todo para descripción de procesos. Y esto es más para programas chicos que hacen algo concreto. Bien. Entonces, básicamente cuando trabajamos con diagramas de flujos, en realidad uno podría definir la notación que a uno se le ocurriera. Esta es una notación que se usaba en algún momento. Es importante remarcar algunos de estos conceptos porque después cuando vayamos a los programas concretos van a aparecer estos conceptos, estas nociones Vamos a ver que estas cosas que están en los diagramas de flujo, que van a estar en el pseudocódigo, van a aparecer como estructuras de los lenguajes de programación, ¿tá? Entonces, bueno, voy a tener, por ejemplo, con estos con estos rectángulos voy a tener los procesos, o sea, hacer algo concreto. Esto de terminal quiere decir que es un punto en el que termina el programa, por ejemplo. Tengo estas otras figuras para la entrada y la salida, decir, bueno, acá lo que espero es que me den un dato, o podría ser que un programa muestre un dato en la pantalla o algo así, ¿no? Acá dice decisión. Esto vamos a ver que va a ser bastante importante, porque básicamente los programas que voy a hacer, todos los programas, en general van a tener que hacer cosas distintas en función de los datos. O sea, imagínense que, no sé, estoy haciendo eso, resolviendo un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que modela algo. Bueno, cerca del borde, ¿tá? Donde están las condiciones de borde, seguramente lo que tenga que hacer sea un poco distinto a cuando estoy en el medio de esa resolución, digamos, ¿tá? Entonces, bueno, voy a tener que en algún lugar poder decidir, decir, bueno, si es un caso de borde, hace tal cosa, si no es un caso de borde, hace tal otra, por ejemplo, ¿tá? Y bueno, conectores, no sé. Acá lo central no es que entiendan, o sea, los símbolos podrían ser cualquiera, lo que es importante es entender qué tipo de cosas voy a empezar a representar. Entonces, tenemos ahí un ejemplo que después lo vamos a ver con pseudocódigo. Lo voy a... Es un problema bastante básico para no empezar todavía a hablar de problemas de verdad, de informática, digamos, que queramos resolver. Todavía estamos en el mundo real y lo que estamos usando es diagrama de flujos para resolver un problema concreto, digamos. Tengo un conjunto de bolsas que no sé cuántas son y tengo en cada una de esas bolsas una cantidad de tornillos que no se sabe a priori cuál es. Entonces lo que quiero es contar la cantidad total de tornillos que tengo en esas bolsas. Entonces, bueno, básicamente tengo una cantidad total de esos tornillos, que son 0 inicialmente. Voy a empezar a contar, tengo todas las bolsas acá adelante y voy a empezar a contar, hasta ahora conté 0. Lo primero que tengo que hacer, este es un algoritmo posible, obviamente, es ver si me quedan bolsas por contar. O sea, si yo te digo contar cuántos tornillos hay en bolsas, si no hay ninguna, no tenés que hacer nada. El resultado es 0. ¿Ah? Fíjense que acá está esto de la decisión. ¿Quedan bolsas por contar? ¿No? Ya está, terminamos. No hay ningún tornillo. Si tengo bolsas por contar, lo que tengo que hacer es, no está todo escrito acá para no hacerlo más pesado de lo que ya es,
que es, agarro una bolsa y cuento los tornillos que están en esa bolsa. Entonces acá para resolver este problema, ¿se acuerdan que hablábamos de la noción esta de problema y subproblema? En realidad, si lo quiero pensar en ese nivel, tengo dos problemas. Para contar todos los tornillos de todas las bolsas, lo que tengo que hacer es agarrar cada bolsa y contar los tornillos que están en ella. Pero el procedimiento de contar los tornillos de una bolsa es como un subproblema de mi problema. ¿Ah? Entonces, bueno, ahora después vamos a ir al que es el otro diagrama que está acá, que es el de contar tornillos de una bolsa en concreto, pero vamos a asumir que este cuento tornillos funciona en cantidad me dice cuántos tornillos conté en esta bolsa que quería contar, ¿no? Agarré una bolsa, llamé a este otro procedimiento, le pedí a alguien que lo hiciera, me devolvió la cantidad de tornillos que hay en eso. Entonces, lo que hago es total, o sea, la cantidad que tenía hasta el momento. Esta notación va a ser bastante parecida a la que vamos a usar después para escribir estas cosas. O sea, la cantidad de tornillos totales que tengo en este momento. Esto no es una ecuación matemática, ¿no? Es más parecido a cómo va a ser en informática. La cantidad de tornillos totales que tengo es la cantidad que tenía hasta ahora más los que acabo de contar. O sea, tenía 0, conté 15, ahora tengo 15. Separo esa bolsa que conté y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Quedan bolsas por contar? Si quedan, vuelvo a hacer lo mismo. Agarro una, cuento cuántos hay, eso me va a devolver en cantidad la cantidad. Y ahora tenía un total de 15, entonces el nuevo total son los 15 que había más los que acabo de contar. 4, no sé, 19. Y así, voy a seguir repitiendo esto. Fíjense que no solamente tengo esa noción de decisión, sino que en el diagrama de flujo, con este tema de que las flechas pueden volver para atrás, tengo una noción de repetición. Esto va a aparecer en los lenguajes y va a aparecer en nuestros programas porque lo vamos a precisar. Porque si yo tengo una grilla que modela el Río de la Plata, seguramente tenga 1.000.000 de puntos, y lo que precise hacer en cada uno de esos puntos es más o menos lo mismo. O sea, lo que tengo que hacer es repetir este procedimiento que voy a seguir o este procesamiento que voy a usar para cada uno de los puntos de la grilla. Es bueno entender, porque después a veces vemos las estructuras del lenguaje y ¿por qué tengo esta estructura? ¿Para qué la preciso? Bueno, porque si no, no podría resolver problemas. Fíjense que en una tarea tan trivial como contar los tornillos de una bolsa, lo traté de expresar de una forma razonable, con cierta repetición que requiere el problema, y la necesité, digamos, no puedo zafar de eso. Si no, tendría que hacer un diagrama para una bolsa, para 5 bolsas, un diagrama para 6 bolsas, otro para 7. ¿Se ve eso? Si yo a priori tuviera que saber la cantidad de bolsas que hay, tendría que escribir diagramas distintos para cada uno de esos. Este diagrama me da esa posibilidad de decir, yo no sé cuántas bolsas hay. Cada vez voy a fijarme si me queda alguna por contar. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces vamos a ver cuento tornillos, que es más o menos lo mismo esto acá. Ahora tengo una bolsa sola y lo que tengo que hacer es ver cuántos tornillos hay adentro de esa bolsa. La cantidad inicialmente es 0 y lo que hago es me fijo. ¿Me queda algún tornillo que no conté? Lo saco y lo cuento. La cantidad que tengo es la cantidad que tenía antes más 1. Conté ese tornillo, lo separé, pongámosle. Todo eso no está explicado acá para no hacerlo mucho más pesado de lo que ya es. Vuelvo a fijarme. ¿Me quedan tornillos en la bolsa? Sí, bueno, sacalo y contalo. Y así hasta que en algún momento los haya sacado todos. Cuando los saqué todos, en cantidad tengo el valor de los tornillos de esa bolsa, que es lo que me daba acá. ¿Se entendió más o menos esta idea?
Fíjense que tenemos acá la noción esa de decisión. Vamos a ver que los lenguajes después van a tener estructuras de selección, se llaman, que me permiten decidir entre dos caminos distintos, entre si pasa una cosa o pasa otra, ¿tá? En general. Y vamos a tener estructuras que me van a permitir hacer repeticiones. En particular, la estructura que estamos usando acá no sabe a priori cuántas veces tiene que repetir. Los lenguajes de programación en general tienen dos tipos de estructuras. Unas en las que a priori no sé cuántas veces tengo que repetir y otras en las que ya sé antes cuántas veces tengo que repetir. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Más o menos. Vamos a ver ahora los pseudocódigos, que es esto que les decía que es un poco intermedio entre un lenguaje de programación y lenguaje natural. Yo voy a estar usando palabras del idioma, pero voy a elegir algunas palabras que tienen un cierto sentido que de alguna forma está vinculado a los programas, ¿tá? Entonces, acá está mejor expresado esto que yo estaba diciendo. O sea, un pseudocódigo es una representación de un programa en un lenguaje natural, pero que tiene algunas formalidades que ya son de un lenguaje de programación. Yo voy a elegir algunas palabras del lenguaje, medias particulares, que yo sé que después voy a, en el lenguaje de programación, a tener algo muy parecido, ¿tá? Entonces, es importante elegir como conjunto de palabras estas que voy a usar, algunas que estén presentes en el lenguaje que yo vaya a usar. Si yo fuera a usar un lenguaje, ¿no? En alguna de las clases anteriores hablamos que una parte de resolver un problema es elegir un lenguaje de programación. Hay lenguajes de características muy distintas. Entonces, si yo quiero, en esta parte de diseño del algoritmo, pensar en algo que va a funcionar en Octave o en un programa que voy a terminar haciendo en Octave, yo debería utilizar estructuras de pseudocódigo que tengan sentido para Octave, ¿tá? Es medio obvio eso, pero es importante. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos un conjunto de posibles palabras reservadas, se les suele llamar en los lenguajes de programación, o sea, de palabras que tienen un significado en particular, ¿tá? Por ejemplo, no sé, abre para abrir un archivo, cierra para cerrar un archivo, caso para si pasa algo en tales casos, ¿no? Caso 1 tal cosa, caso 2 tal cosa, en otro caso hacer tal otra cosa, leer un dato del teclado, escribir un dato en la pantalla, mientras este es el que les decía, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es escribir el diagrama como si fuera pseudocódigo. El mientras es una iteración, es una repetición de pasos que lo hago hasta que no pasa algo. Por ejemplo, mientras queden bolsas por contar, eso no requiere a priori saber la cantidad, digamos, ¿no? Bueno, si pasa algo, hago tal cosa. Si no pasa eso, hago tal otra. Esto también se va a mapear bastante directo a los lenguajes de programación. Cosas que tienen que ver con la lógica, el uso del o, el i o la negación. Y bueno, un inicio y un fin para indicar dónde empieza y dónde termina el programa. Vamos a escribir el ejemplo del... El ejemplo ese del... ¿Cómo es?
de contar los tornillos, tengo... Lo voy a escribir todo en mayúscula para que se vea bien. Tengo el inicio, que es donde digo que empieza el programa. Lo primero que hacía, esto estoy haciendo cuento tornillos, lo voy a escribir acá. Este es el que, dada una bolsa, me decía cuántos tornillos hay. Entonces, lo primero que hacía es cantidad de 0. A los ceros en general, para que se entiendan, cada vez que escriba código o algo en el pizarrón, para que sepan que es un 0, les voy a hacer la raya esa arriba, ¿tá? Eso es un 0 nada más. Para que no quede la duda si es una O o no. Las que tienen raya al medio es un 0, los que no tienen raya son O's. Bueno, cantidad es 0 y lo que tengo que hacer es... Mientras hay tornillos para contar. Otra vez, no estoy escribiendo todo el procedimiento. Debería ser saco uno, lo separo, bla, bla, bla. Y lo que hago es la cantidad que tengo es la cantidad que tenía más 1. Esto no es una ecuación matemática, ¿tá? Podríamos usar, como estamos en pseudocódigo y estamos inventando esto como es nuestro pseudocódigo, podría usar una flecha para que quede más claro. Decir, bueno, la cantidad actual ahora es la cantidad que había más 1, digamos, ¿tá? Pero voy a usar el igual porque es lo que usa el lenguaje de programación que vamos a ver. Después vamos a hablar de la asignación y vamos a, cuando veamos la parte bien de programación. Bueno, acá no está puesto, pero voy a poner un fin acá. Un fin del mientras. Y un fin total del programa, digamos. ¿Ah? Algunas cosas... Bueno, esto es equivalente al otro que escribí. Fíjense que estoy usando estructuras, esto de mientras haya tornillos. Mientras haya tornillos para contar. La elección de estas palabras es porque se van a parecer a las cosas que vamos a usar en los lenguajes de programación. Y un par de detalles sobre los que después voy a insistir cuando pasemos a la parte de programación. Fíjense que yo escribí esto separado y no lo alineé en el mismo lugar. Lo voy a explicar eso cuando veamos programación. Eso se llama indentación y en general lo que me permite es, a golpe de vista, darme cuenta de cosas que van juntas. Fíjense que yo le puse acá, una cosa acá cuando uno tiene estas estructuras de repeticiones, identificar claramente qué es lo que se repite. Porque si yo no tuviera esto acá y acá hay otras instrucciones, me podría generar dudas de qué es lo que se repite. ¿Se entiende eso? Lo voy a borrar acá para generar la duda, digamos, ¿no? Si esto estuviera escrito acá, no importa, y acá hago otra cosa. ¿Qué es lo que se repite? ¿Las dos cosas? ¿La primera sola? En general, la mayoría de lenguajes tienen alguna forma de indicar dónde termina lo que se repite, que es lo que yo puse acá, el fin mientras. Pero cuando la complejidad del código que estoy escribiendo se empieza a volver un poco más complicado, un poco más largo, más grande lo que estoy escribiendo, si yo tengo todo pegado contra el primer renglón, lo que me termina pasando, contra el borde de la página, digamos, lo que me termina pasando es que me cuesta ver dónde termina esto.
¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Cuando veamos código, lo voy a mostrar con ejemplos concretos. Entonces el usar indentación, el escribir esto un poquito más para acá adentro, lo que me da es que a golpe de vista yo me doy cuenta más fácil de lo que se repite. ¿Ah? Acuérdense lo que yo les decía la clase pasada, en la clase que di yo anterior. Las computadoras ejecutan instrucciones y no le importa cómo yo presente esto mientras cumpla las reglas. En Octave creo que no se puede hacer, pero muchos lenguajes de programación tipo C, por ejemplo, yo podría escribir el código todo en un renglón. Empiezo a escribir en un renglón, no doy un enter, escribo todo el código en un renglón, se lo doy al compilador y funciona. Porque a la computadora no le importa. Hay un conjunto de reglas de cómo se escriben las cosas, si cumplí esas reglas está. El formatear esto lindo es para que sea más fácil para nosotros entender. ¿Ah? La computadora, si está bien escrito, va a entender igual, no le importa cómo lo escribas. ¿Ah? Bien, y escribo medio rápido el otro, que es equivalente, bastante parecido. Una pregunta. Sí. ¿Qué cumplía la flecha? ¿Qué significaba? Era como para decir que le estoy cargando ese nuevo valor. ¿Tá? Los lenguajes van a usar el igual, pero me parece que capaz que algunos de ustedes ya, sobre todo los que pueden ser de química, capaz que ya hicieron alguna cosa con algún lenguaje de programación. Hay mucha gente que no debe haber hecho nada todavía. Entonces capaz que lee cantidad igual cantidad más 1 y se piensa que es una ecuación o le genera dudas después cuando lo ve. Lo que estoy diciendo es que el valor nuevo surge de el valor anterior más 1. Eso es lo que estoy diciendo. Lo pongo con igual porque es lo que van a usar los lenguajes. Podría anotarlo con una flecha o podría escribir el valor nuevo de cantidad se calcula como cantidad más 1. Bien, entonces este sería mientras haya bolsas por contar, llamo al otro procedimiento, le voy a poner acá llamar o invocar, puede ser, voy a usar la palabra invocar, que es básicamente llamar al otro procedimiento, invocar, cuento tornillos. Como recuerdan, aquello me devuelve en cantidad, la nueva cantidad, entonces total es igual total más cantidad. El fin del mientras fíjense acá que ya tenemos dos líneas. Cómo se empieza a notar esto que estoy diciendo de que se ve un poco mejor, digamos. Yo miro esto a golpe de vista, obviamente me puedo equivocar al intentar, ¿no? Puedo cometer ese error, pero a golpe de vista, acá hay como que esto va junto, es más sencillo de agrupar las cosas. ¿Tá? A ver qué palabra usaba acá. Usaba escribe para mostrar un dato, así que voy a usar escribe. Escribe total, muestra el total de tornillos este programa y después tengo el fin. ¿Tá? También vamos a hablar de eso más adelante.
pero el tipo de programas que vamos a hacer nosotros en general no van a interactuar con la pantalla, ¿tá? Cuando veamos más la parte de programación vamos a ver por qué, pero típicamente lo que vamos a hacer son funciones que hacen un cálculo y devuelven en un parámetro de salida los resultados, pero no voy a escribir los resultados directamente a pantalla, ¿tá? Eso, cuando lo veamos voy a volver. Algunas de estas cosas ya las menciono acá, pero cuando veamos código voy a insistir bastante en eso porque son cosas importantes, ¿tá? Y que tienen incidencia después en los errores que puedan llegar a cometer en las pruebas. Bien. Entonces estábamos de las tres etapas, primero la de análisis del problema, después esta de diseñar el algoritmo, y ahora viene la parte de codificación, que voy a comentar algunas cosas. En general, durante el curso, ustedes no van a tener que hacer estas cosas, no les vamos a pedir, hagan un pseudocódigo que resuelve este problema, o hagan el diagrama de flujos que resuelve este problema. Pero, en general, cuando vayan a resolver un problema, está bueno que pasen por la etapa de pararse en este nivel. O sea, acá estoy como en un nivel, no estoy diciendo que escriban el pseudocódigo concreto, pero es pensar en un nivel un poco más abstracto que el código ya en sí, cómo voy a resolver el problema. O sea, para hacer esto, y lo que preciso es procesar cada uno de los datos, y con esto llego a la solución. ¿Ah? ¿Por qué les digo esto? Cuando uno empieza a aprender a programar, y uno empieza, a veces lo que le sale a hacer, y también el ambiente de trabajo de Octave le genera, es como tratar de ir armando código que solucione el problema. A veces cuando uno empieza a resolver un problema y ya arranca torcida la solución, no es arreglable después, no es, bueno, procesé un elemento de menos y después lo arreglo. No se puede. Entonces, si bien nosotros no les pedimos que hagan la etapa de diseño de un algoritmo, está bueno que se detengan un segundo a pensar la solución completa y no arranquen a escribir una solución hasta que no pensaron la solución completa. Es decir, bueno, si yo tengo que encontrar el máximo de un vector y lo que voy a hacer es ir recorriendo el vector y, no sé, empezaré suponiendo que el máximo es menos infinito y voy a mirar la primera posición del vector. Si ese valor es más grande que el que para mí era el máximo hasta ahora, voy a decir, bueno, el máximo ahora es este. Y me voy a mover a la siguiente posición del vector. Y voy a ver el valor que hay ahí, y si veo un valor más grande, lo sustituyo, y así hasta que termine con el vector. ¿Ah? Pero antes de empezar a pasar a código, pensar la solución así, más conceptual de qué van a hacer. ¿Ah? Entonces vamos a hablar ahora sí de codificación, que la clase que viene vamos a empezar ya directamente con código. Codificación básicamente es el proceso en el que yo traduzco ese algoritmo que diseñé, que pensé, en código concreto para un lenguaje de programación. Dentro de la codificación, una de las tareas que uno debería tener, que eso tiene que ver mucho con el área en el que uno esté trabajando, con el área en el que esté resolviendo su problema, tiene que ver con elegir el lenguaje de programación. Es eso, no sé, si voy a hacer una aplicación para internet, y bueno, capaz que uso Java o uso JavaScript, porque sé que las computadoras tienen disponible eso. Si voy a hacer una aplicación para un celular, tengo que usar, ¿no? Y eso me sesga de alguna forma la solución. Como también les decía, en este curso eso no es parte del problema, porque el lenguaje es Octave, entonces no va a formar parte de eso. Pero si ustedes fueran a trabajar, en las disciplinas que ustedes trabajan, y fueran a resolver un problema concreto usando una computadora, esta etapa estaría.
porque podrían usar Octave, pero como les decía, podrían usar Fortran, podrían, dependiendo del problema, nosotros no vamos a profundizar mucho en eso. En estas clases de práctico van a ver algo de planilla electrónica, de Excel y eso, pero las planillas electrónicas, las más comunes, permiten hoy en día embeber código en las planillas, o sea, no solamente usar las funciones, sino poner pedacitos de código que hagan cosas por encima de eso. Entonces, hace unos años hubo una presentación acá de un docente de química de Ferrari, que no me acuerdo cómo es el nombre de pila de él, que por ejemplo en realidad él tenía unos modelos sencillos y los resolvía en la planilla Excel, ponía un poco más de código, o sea, sabía cómo embeber código en la planilla Excel, eso no lo vamos a ver en este curso, pero le alcanzaba con una planilla Excel. Entonces, la elección de la herramienta después es importante. Como en este curso trabajamos en Octave, ustedes van a quedar un poco sesgados a Octave, pero no se crean que es lo único que hay, y es eso. Las herramientas que vamos a ver de programación son lo suficientemente generales, o sea, las estructuras del lenguaje de programación son lo suficientemente generales para que si se mueven a otro lenguaje después, las mismas ideas que vieron acá funcionan. Por ejemplo, en Fortran, la gente del INPI, por ejemplo, trabaja mucho en Fortran. Usera, que también vino a la presentación esa, trabaja en Fortran bastante. Entonces, no debería ser un gran inconveniente pasarse de Octave, por ejemplo, a Fortran. Por lo menos en principio. Entonces, bueno, después de que hice esa etapa en la que elegí el lenguaje de programación, dije, bueno, para este tipo de problema que yo estoy resolviendo, el que me sirve es este, tengo que traducir ese pseudocódigo a ese lenguaje en concreto, ¿tá? Que básicamente es pasar esto a código. Sobre código vamos a empezar a trabajar la clase que viene, pero como parte del armado de los programas, ahora que ya entendimos esto bien, que es un lenguaje, que entendimos un poco más de estas cosas, de qué es un programa y eso, podemos ver un poco más el tema que les mencionaba con anterioridad del proceso de compilación y de depuración de un programa, ¿tá? Entonces, durante la programación, yo voy a tener dos etapas bien diferenciadas en el programa. Uno que es la etapa de programación, o vendría a ser la construcción concreta del programa, y después una de ejecución, ¿tá? En la etapa esa de programación, bueno, yo de alguna forma, dependiendo de la complejidad del programa que tengo, bueno, tengo que planificar cómo voy a hacer esa programación, ¿no? Tengo que implementar 10 módulos distintos, 10 subprogramas distintos, porque es un programa grande que quiero hacer, cómo interactúan entre ellos, y el código que realmente lo hace. Es cuando yo digo, bueno, estas son las instrucciones que resuelven el problema. Pero después hay otra etapa, que es la ejecución, que es cuando esas acciones se llevan a cabo, ¿tá? Y entonces, en general, acá hay una cosa que no la tenemos puesta, digamos, pero que es un tema fundamental en informática, por el tipo de programas, también les repito que van a hacer ustedes, no van a hacer nada de eso, que tiene que ver con lo que se llama el testing, digamos, que es probar que un programa efectivamente hace lo que hace. Porque yo pensé este pseudocódigo, escribí este código, y no existe una demostración de que ese código resuelve lo que yo quiero que resuelva, ¿tá? Esa es una área en la que se trabajó durante mucho tiempo en informática, en los métodos formales, y que hoy en día funciona para códigos relativamente chicos en los que yo puedo demostrar que este código que escribí resuelve este problema, ¿tá? Pero eso no pasa, por ejemplo, si pensamos en un sistema operativo que tiene millones de líneas de código. ¿Por qué remarco esto del tema del testing y el tema de la prueba? Seguramente ustedes como usuarios lo habrán padecido, que alguna aplicación en algún momento les falla, les deja de andar, pasa un comportamiento inesperado,
Y ustedes dicen, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué no? ¿Cómo en la informática no hay una garantía de que ese programa que vos hiciste realmente no se va a romper, no le va a pasar esto? Bueno, el problema que hay es que no hay mecanismos para lograr eso. Es imposible, ¿tá? Tener mecanismos formales que demuestren que un programa resuelve el problema que resuelve. ¿Tá? Hay cosas que eso, o formalizar eso, cuando tenés programas de 100.000 líneas de código, llevaría, la ejecución de esa formalización llevaría 30 años o 40 años. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Entonces, una parte importante es cuando pongo en práctica esas cosas, porque ahí en muchos casos detecto errores. Seguramente eso lo hayan vivido como usuario, como les decía, hasta en las aplicaciones de celular, de que bueno, mirá, si apretás este botón y apretás esto otro, la aplicación se baja, se aterriza porque hay un error. Eso es porque el programador se comió un caso particular o le pareció que lo cubría, hiciste algo que no estaba esperado y pum, se rompe. Entonces es importante tener claro que hay cosas asociadas a la ejecución. Y en general es como una especie de ciclo medio continuo de volver sobre eso. Entonces, cuando estoy con esto de la construcción del programa, bueno, tenía esto de... Acá estamos hablando de la construcción específica, no del problema del mundo real, sino del problema de computación concreto que tengo. Otra vez tengo toda la etapa de definición del problema, diseño de la solución y codificación. Eso es lo que teníamos hasta ahora. Y lo que incorporamos cuando pasamos a un lenguaje concreto, está explicado acá con compilación. De alguna forma lo mismo aplica a lenguajes interpretados, pero con compilación es más fácil de ver, porque es como un proceso que se hace todo junto y da un resultado u otro, ¿tá? O sea, yo escribí mi código que hace algo concreto y se lo tiro a un compilador. Ese compilador lo que va a hacer es tratar de convertirlo en lenguaje de máquina, y lo que me puede llegar a dar ahí en algún momento son errores de sintaxis. ¿Tá? Si hay errores de sintaxis, lo que voy a tener que hacer es volver a arreglar el código, porque todavía no voy a poder generar una versión ejecutable de eso. En algún momento, eventualmente, termino de escribir un código que está bien sintácticamente, que funciona, ¿tá? Bueno, eso que decía está dicho acá. Si yo tengo errores de sintaxis, lo que voy a tener que hacer es volver a solucionar esa codificación y a partir de eso que pueda llegar a detectar, y a partir de estos errores de sintaxis voy a tener que recodificar alguna cosa. Hay algo que está mal escrito, no me entiende el lenguaje de programación. Eventualmente, en algún momento, la compilación funciona y me devuelve un programa. Entonces lo voy a poder poner a ejecutar. Y acá aparece la otra pata que habíamos estado hablando, que es la semántica. Puede pasar que yo tenga errores que no son sintácticos, que es que estoy haciendo las cosas mal. Por ejemplo, yo acá puse total es total más cantidad. Si yo en vez de poner total más cantidad, me equivocaba y ponía total más total, sintácticamente, para lo que es el pseudocódigo esto que nos inventamos y con el que estamos trabajando, está bien, cumple las reglas, que yo escriba total acá. Ahora, cuando ejecute ese programa, en concreto, tenga una cantidad de bolsas y una cantidad de tornillos, me va a dar un número que no es el que está. Entonces yo voy a decir, este programa tiene un error. Voy a tener que volver a la etapa de codificación. Primero voy a tener que tratar de entender cuál es el error, y después, a partir de eso, volver a la etapa de codificación. ¿Se entiende eso? Pero eso es importante que lo tengan claro porque les va a pasar en la práctica cuando escriban código. Sintaxis correcta no es programa correcto que hace lo que yo quiero. ¿Tá? Puedo tener un programa sintácticamente correcto y que el resultado esté mal,
porque tenga un error semántico en ese programa. ¿Ah? Vamos a empezar hoy con programación. Veníamos acercándonos sobre los temas de programación, ¿no? Y hoy vamos a empezar a ver estructuras propias de los lenguajes. Antes de empezar con esas estructuras, hoy vamos a ver básicamente, tres cosas que se vinculan a los lenguajes de programación, que son las constantes, las variables y las condiciones lógicas. ¿Tá? A ver si hacemos silencio, que van a ser fundamentales para el resto de las cosas que vamos a hacer. Pero antes de empezar a definir estructuras concretas con las que vamos a trabajar en los lenguajes de programación, en la parte de programación, algunas cosas que tenemos que tener claras. ¿Tá? Por un lado, cuando uno hace un programa, esto ya lo mencioné de alguna forma lateralmente en las clases anteriores, pero es importante que quede así bastante claro, que tenemos como dos niveles diferentes. Por un lado está la exactitud. ¿Ah? Cuando yo hago un programa, yo busco que sea exacto en el sentido de que haga lo que tiene que hacer. ¿Tá? Acá dice, por ejemplo, tiene que satisfacer la especificación exactamente. O sea, si yo quiero hacer, en el contexto de este curso, les pido hagan una función que, dado un vector de valores, a ver si hacemos silencio, los ordena de menor a mayor. Bueno, el resultado esperado de esa función para cualquier entrada que yo le vaya a dar es el vector ordenado de menor a mayor. Si en algún caso, o en alguna circunstancia, la función, ese código que ustedes pensaron, no hace eso, bueno, no es exacta en el sentido de que no resuelve el problema que está solicitado. ¿No? Cuando avancemos sobre temas de programación, vamos a ver que eso puede haber diferentes formas de no cumplir con eso. Puede ser que el algoritmo general que yo haya programado, el programa general que yo haya hecho, resuelve sistemáticamente mal el problema, o puede pasar que haya casos de borde en los cuales anda mal. ¿Tá? Obviamente que son situaciones distintas y cada una tiene su, digamos, es mucho más grave un problema que estructuralmente siempre funciona mal y cualquier entrada que yo le doy da un resultado incorrecto, a que en un caso de borde en particular yo no devuelvo el resultado correcto. ¿Tá? No sé, cuando pensamos en los modelos del Río de la Plata, imagínense que tuviéramos un conjunto de puntos sobre el Río de la Plata, sobre los que estoy resolviendo una ecuación en derivadas parciales. Una cosa es que mi algoritmo ande bien en todos los puntos de esa malla y me equivoque en la orilla porque cometí un error particular para eso, y otra cosa es que en todos los puntos me dé mal. ¿Tá? Bien. Entonces, en general, una buena idea que va de la mano de eso y que vamos a ver que también me sirve para otras cosas es tratar de utilizar un algoritmo relativamente simple para resolver eso. Simple, digamos, desde la complejidad conceptual que tenga. ¿Ah? Pero no es lo único que me importa, sino siempre haría el algoritmo más sencillo conceptualmente. Hay otra cosa que me va a importar que tiene que ver con la eficiencia. ¿Ah? La eficiencia va a implicar, dependiendo de cómo lo estoy considerando, digamos, o dependiendo del tipo de algoritmo, puede tener que ver con el tiempo de ejecución. ¿Ah? Ponía el ejemplo de, dado un vector, hacer un algoritmo que ordene ese vector. ¿Ah? No es un tema sobre el que nosotros vamos a hablar mucho porque está por fuera de este curso, pero por ejemplo, algoritmos de ordenación, que se le llama a esos, fácil hay 10 o 12 relativamente sencillos de explicar, ¿tá? Y cada uno tiene sus pros y sus contras con respecto a, por ejemplo, el tiempo de ejecución o si usan más memoria. ¿Tá?
Quiero ver a ver si hay algún ejemplo sencillo para poner. Eh, no es para que aprendan esto ni nada, pero para que vean, por ejemplo, dos estrategias para ordenar elementos. Hay un algoritmo que la verdad que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Creo que era el bubble sort. Básicamente lo que hace es, yo tengo un conjunto de elementos y lo que quiero es ordenarlos. Entonces en el primer paso, entre todos los elementos busco el mínimo de todos. Lo encontré y está por ejemplo acá, y lo que hago es lo cambio con este elemento acá. Ahora yo ya sé que acá está el mínimo, ¿no? Porque era el mínimo de todos. Entonces lo que hago es miro lo que me queda y vuelvo a hacer el mismo algoritmo. Busco el mínimo en este pedacito. Ahora me va a dar un elemento más chico acá, porque este ya no estaba más, por ejemplo, y lo que hago es este ahora es el segundo, y así sucesivamente. Entonces voy achicando el problema en cada paso y en algún momento me va a quedar un solo elemento y quedó todo ordenado. ¿Ah? Hay otros algoritmos, por ejemplo, que lo que hacen es agarran y miran, por ejemplo, el primer elemento, que es X. ¿Ah? Y lo que hacen es parten este vector de alguna forma en dos subconjuntos. No importa cómo en estructuras de programación, pero para que vean que hay varias estrategias para resolver un mismo problema. Un valor cualquiera. Lo que hacen es, parten en los menores que X y los mayores que X. Si yo tengo los menores que X de acá al lado y los mayores de X de este lado, el X va acá. Entonces lo que hago ahora es ordeno esto de vuelta. Y ordeno esto. Y cada vez lo que voy haciendo es encontrando uno y partiendo en subpedacitos hasta que queda todo ordenado. Este es como que voy ordenando por el medio y en este siempre ordeno desde el principio. Los dos dan lo mismo, quedan completamente ordenados los elementos. ¿Tá? Pero para que vean que hay algoritmos completamente distintos que resuelven el mismo problema. ¿Tá? En este caso, la complejidad computacional de este algoritmo es mejor que la de este. ¿Tá? Este es como compara muchos más elementos que los que va a comparar este. ¿Ah? Eso para ustedes es un dato que yo les estoy dando, no es algo que tengan que... Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que trabajar con estos algoritmos, desde el punto de vista de la eficiencia computacional, va a ser preferible este a este, porque va a ser más rápido. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos esa idea? Bueno, la eficiencia no tiene solo que ver con el tiempo de ejecución necesariamente, sino que puede ser el uso de memoria RAM. ¿Ah? Yo a veces puedo hacer un algoritmo que sea muy rápido, pero que eso haga que precise como muchas estructuras auxiliares, grabar muchos datos. Si tiene que grabar muchos datos, si tengo una máquina con poca memoria, no lo voy a poder meter en memoria, entonces va a andar lento, pero si tengo mucha memoria, sí va a andar. Entonces, a veces, un indicador de qué tan bueno puede ser un algoritmo podría ser por la memoria. En general es un balance de las dos cosas, ¿no? Uno cuando tiene un algoritmo debería saber si consume mucha memoria o si consume mucho cómputo, digamos, ¿tá? O por uso de otros recursos que tenga la máquina, ¿tá? En general, de estos, el que nos puede llegar a interesar puede llegar a ser acceso a discos, si yo tengo que leer muchos datos o algo así, o de comunicaciones si tengo algo programado que está repartido en varias computadoras y tengo que comunicar una con la otra. Un paréntesis que voy a hacer acá, porque todavía no llegamos conceptualmente a esas cosas, que es algo que a ustedes les genera, capaz que la palabra no es confusión, pero sí a veces frustración al momento de hacer las pruebas, los parciales y eso. Cuando veamos esas estructuras yo voy a volver a hablar de esto. No tiene exactamente que ver con la eficiencia. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con pseudocódigo? Dijimos que teníamos como dos estructuras, de alguna forma. El mientras pasa algo
que después vamos a ver que esto es bastante directo a una estructura del lenguaje que se llama while. Y después vimos el para todo o algo así, o para cada puede ser, para todo, para cada, que vamos a ver que esto es equivalente a un for. Esto va a ser en el lenguaje y esto lo vimos más o menos en pseudocódigo. Cuando yo tengo que resolver un problema, imaginémonos que yo tengo un vector de un largo que no sé cuál es, y yo les digo, busquen en ese vector el número 5, ¿ah? Que puede estar o no estar. ¿Cuál es la forma razonable de resolver ese problema? Es, bueno, me fijo en la primera posición. ¿Está el elemento 5? ¿No está? Me fijo en las 2. ¿Está en la posición 2 el 5? No, me fijo en la 3. ¿Está el 5? No, me fijo en la 4. Está el 5. Lo que yo quería que el programa de ustedes hiciera es decirme si el 5 pertenecía a ese vector o no. Cuando estoy en la posición 4, yo ya sé que la respuesta es sí porque acabo de ver un 5. Entonces lo que tengo que hacer en ese caso es cortar la búsqueda. No tengo que seguir buscando en todo el vector. Lo que yo tengo que hacer es un mientras. Mientras que no encontré el 5, voy buscando elementos. Ahora, si lo que yo les pido es sumar todos los elementos del vector, no hay forma de que yo sume todos los elementos del vector si no lo recorro completamente, porque no puedo saber qué hay en la posición 10 si no veo el elemento. En ese caso, lo que tengo que hacer es un para todo, ¿ah? Que es un for. Cuando veamos iteración y veamos estas estructuras, voy a volver a poner hincapié en esto. Como parte de lo que evaluamos en este curso, son las estructuras de iteración, y un problema común que cometen al resolver las pruebas es que en muchos casos que hay que hacer un while, hacen un for, por ejemplo, ¿ah? Y entonces, después, lo que termina pasando en las muestras es que se creen que eso es por eficiencia, y bueno, pero anda igual, da el mismo resultado, ¿tá? Pero el ejemplo para... el ejemplo es un ejemplo de herramientas. Esta herramienta se usa para una cosa en informática y esta se usa para otra, ¿ah? Es, no sé, si uno tiene un clavo, le pega con un martillo. Le puede pegar con un destornillador también y va a entrar. Pero en este curso, cuando veamos estas cosas, yo voy a poner bastante hincapié porque después eso es parte de lo que evaluamos. Y si quieren entenderlo de esta forma, es como que lo vean como un curso de aprender a manejar, ¿no? Este es el curso básico de programación. Se sigue como las pautas correctas de programación, digamos. Después a veces cuando uno tiene que hacer un código rápido para algo, y capaz que si le da lo mismo, es lo mismo, usa cualquiera de las dos estructuras, porque el resultado le va a dar lo mismo, ¿está bien? Pero cuando uno está dando la prueba de manejo, adelante del inspector, hace las cosas como hay que hacerlas, ¿tá? Menciono esto hoy cuando hablamos de la eficiencia, porque en general les genera muchas dudas que eso tenga que ver con la eficiencia, y en realidad no tiene que ver con la eficiencia, ¿tá? Obviamente, que si vos tenés un vector de 1.000.000 de elementos y en el elemento 4 tenés la respuesta y seguís buscando hasta 1.000.000, ese programa no es eficiente, ¿no? Pero no es lo central ahí. Lo central ahí es que hay una herramienta que es mejor. ¿Se entendió más o menos eso? Cuando veamos las estructuras de iteración, yo voy a volver a poner hincapié en eso. ¿Ah? En lo que respecta en términos de eficiencia en general, nosotros no vamos a entrar acá en mucha teoría de eficiencia y todo eso. En general, ustedes cuando resuelvan un problema, lo que tienen que tratar, ¿ah?, es de que sea lo más... la palabra no sería lo más eficiente posible, porque eso los puede llevar a pensar cómo optimizo para que esto vea una posición más o menos, ¿no? Esa no es la idea. Pero si yo tengo eso, que buscar el máximo de un vector, por ejemplo, recorriendo una vez el vector es suficiente. Si ustedes cuando implementan una solución para buscar el máximo de un vector lo recorren 3 veces, o sea, por más que encuentre el máximo, están haciendo muchísimo más trabajo del que realmente tendrían que hacer.
eso sí está más vinculado con la eficiencia, digamos. Es como si para hacer un puente, en vez de hacer el camino derecho, hicieran una cosa que va haciendo así. También, el profesor de puentes, si sigue existiendo, les diría, no, porque hacen ese diseño de puente. ¿Ah? Entonces, como les decía, es un curso introductorio, no formalizamos mucho la noción de eficiencia. En general lo que se hace es como una especie de análisis teórico matemático, que no tendría sentido en este curso hacerlo, pero en general traten de eso, de si para encontrar algo en un vector solo tengo que recorrerlo una vez, bueno, su algoritmo, ármenlo de esa forma, no recorran de más porque eso seguramente sea penalizado. Y de claridad en el código fuente, yo había mencionado algo en la clase pasada, ¿tá? Pero con el tema de indentación, que es más o menos, que es fundamentalmente lo que van a poder hacer ustedes por el tipo de ejercicios que vamos a resolver. ¿Tá? Primero hay una cosa que es medio de perogrullo, pero que es así, que bueno, que un programa va a ser tan complicado como un algoritmo que describe. O sea, no puedo tener un programa más fácil que el algoritmo que describe, y no debería tener un programa muchísimo más complejo que el algoritmo que describe. ¿Tá? O sea, si yo estoy haciendo algo que no sé, que está resolviendo un problema en ecuaciones en derivadas parciales y hace 8 tipos de aproximaciones y cosas, y el algoritmo va a ser complicado, no hay mucha vuelta. Ahora, si estoy buscando el máximo en un vector, no debería ser una gran complicación ese algoritmo. ¿Tá? Es un poco, capaz que es medio obvio, pero es importante que quede claro. Bueno, entonces, ¿cómo se trata de manejar el tema de la claridad en el código fuente? Bueno, un aspecto que se trata es de separar la lógica en partes, ¿tá? Que sean comprensibles y que cada una como resuelva su subparte, digamos. ¿Tá? Y que tenga algún tipo de secuencia lógica que refleje las relaciones entre ellas. Ustedes en general no van a tener que identificar subprogramas, no es la idea, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan que resolver un programa, si se precisa resolver un subproblema, en general nosotros les vamos a decir antes, resuelvan este subproblema primero. Entonces no van a tener que darse cuenta tanto de cómo partir un problema. ¿Tá? Pero cuando uno ataca el tema de la claridad del código fuente, es como una cosa básica el decir, bueno, yo tengo que resolver este problema, ¿cómo estructuro esto en pedacitos más chicos que tengan sentido, lógica y que sean entendibles? ¿Tá? De la mano con eso va a elegir el lenguaje y bueno, estas son el tipo de cosas que nosotros podemos llegar a hacer, que es selección de las palabras usadas para denotar los objetos y conceptos involucrados. Yo qué sé, si en una variable estoy calculando el promedio y bueno, es una buena idea llamarle promedio a esa variable y no llamarle A. Si estoy calculando, no sé, algo, tratar de que las variables, las estructuras que yo use del lenguaje reflejen lo que estoy queriendo resolver. Eso ya, al que lee el código, le da una pista de qué es lo que estás tratando de hacer. Si todas las variables se llaman A, B, C, D, leyendo el código a veces es difícil darse cuenta de qué es lo que se quiere hacer. ¿No? Poner comentarios. ¿No? Imagínense, para los códigos que van a hacer en el curso, capaz que no es necesario, pero a veces si hay una parte que les parece que queda confusa, está bueno poner un comentario que diga, acá estoy haciendo tal cosa, ¿no? Que le da un dato al que lo está leyendo de qué es lo que están tratando de resolver en esa parte. Y eso básicamente es lo que se hace en los sistemas grandes, ¿no? O sea, nosotros con la gente del INFIA, por ejemplo, trabajamos con la gente que con molinos de viento hace predicción de la energía generada y esas cosas, y usan un modelo que se llama WRF, que se usa para predecir qué viento va a haber en la región que están los molinos, y ese modelo tiene, no sé, el modelo es un código de un organismo de Estados Unidos, creo que es del NSA, pero no me acuerdo, y no sé, creo que tiene como 200.000 líneas de código. ¿Tá? Imagínense 200.000 líneas de código desarrollado allá,
Si alguien de acá tiene que sentarse a ver y a tocar algo porque quiere agregar, típicamente en esas cosas pasan que usan un modelo físico, pero no sé, vos querés probar un modelo físico distinto para tal cosa, si el código no tiene un mínimo comentario, no está prolijo, no está nada, es imposible. Para vos es una caja cerrada que no tenés ni idea de qué tiene, digamos. ¿Tá? Estas cosas son las que hacen que esas cosas, modelos gigantes o lo que sea, pueda ser usado después por la comunidad y poder agregarle cosas que nos parecen relevantes. ¿Tá? No sé, me cuesta poner un ejemplo concreto, pero me imagino, por ejemplo, el tema de la humedad en Uruguay es una cosa bastante, que capaz que en otros países no hay tanta humedad, entonces no es un factor que les interese y nos interesa un modelo físico que refleja mejor la humedad por algo, no sé. En el contexto del curso, lo que ustedes deberían hacer es eso, tratar de elegir variables que tengan sentido, los nombres, ahora después vamos a ver bien qué es una variable. Les mencionaba lo de la indentación, a medida que vayamos escribiendo código voy a insistir con eso. Sobre todo, tengan en cuenta que al momento de evaluar las pruebas, no es que esos programas se los pasamos a una computadora, sino que los leemos personas. Cuanto mejor presentado esté desde el punto de vista de estas reglas de claridad para que el que lo lee entienda la estructura, mejor es para ustedes, digamos, ¿no? Bueno, y esto está bastante emparentado con lo que dije en la transparencia anterior. Cuando uno está programando, en realidad puede ser tan prolijo y tan claro como uno quiera. A veces uno tiene que escribir un código rápido y lo escribe rápido y no se molesta en comentarlo o lo escribe un poco desprolijo, pero bueno, en realidad uno puede ser tan prolijo como uno quiera y eso en muchos casos va a determinar también la utilidad de ese código. Capaz que han sentido nombrar por la prensa o por alguna cosa, por Linux, por ejemplo, una tendencia bastante de moda ahora, que se llama las cosas de código abierto o de open source, digamos, ¿tá? Que se opone un poco como modelo comercial a el software cerrado, ¿no? ¿Qué pasaba hasta hace 15 años? Vos comprabas el sistema operativo, Windows, por ejemplo, lo ejecutabas en tu máquina y en realidad vos es un programa que viene cerrado en el que vos no podés mirar el código y no sabés lo que están haciendo. Eso en muchos casos para un usuario común capaz que no le importa, pero imagínense organizaciones gubernamentales, cosas así, o sea, hoy en el día del hackeo y el robo de datos y cosas, vos estar ejecutando software que capaz que te está robando datos y dándoselos a otra persona, capaz que no te interesa. El open source es, aparte de darte el programa hecho y todo eso, te doy el código de ese programa y vos tenés la capacidad de a partir de ese código volver a generar el programa. Entonces eso da la capacidad de que vos, si querés, leas qué hace el programa y te cerciores de que no hay nada raro, digamos. ¿Tá? Bueno, eso, si las cosas no estuvieran comentadas, documentadas, claras, así, no tendría sentido. Imagínense sistemas operativos de millones de líneas de código. Si es toda una cosa, por ejemplo, sin indentación, nadie tendría la capacidad de leer eso y entender qué hace. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en claro. Por el tipo de programas que van a hacer ustedes, no es que van a hacer gran cosa de esto, pero está bueno que lo tengan en cuenta.